clínicas muy variadas. En este consenso se, homologaron definiciones. Y se considera la enfermedad celíaca como una patología sistémica, crónica, mediada por el sistema inmune e inducida por proteínas tóxicas llamadas prolaminas, ahora explico esto de proteínas tóxicas, en individuos genéticamente susceptibles y caracterizada por manifestaciones clínicas muy variables, que son las que en general dificultan o demoran un poco el diagnóstico, en presencia de anticuerpos específicos y una enteropatía, ¿sí?, en estos individuos genéticamente predispuestos. Las prolaminas tóxicas son proteínas que para la persona con enfermedad celíaca generan o desencadenan todas estas manifestaciones clínicas que tienen que ver con la alteración, ¿sí?, de la estructura de sus microvellosidades intestinales. Estas proteínas tóxicas no deberían consumir estas personas. Respecto de la epidemiología, es una enfermedad que tiene una prevalencia tanto en Argentina como a nivel mundial del 1%. Es más predominante en mujeres que en hombres, al momento, por lo menos el diagnóstico de lo que está realmente con un diagnóstico de certeza. ¿Sí? Sabemos también que por cada celíaco diagnosticado hay otros, voy a admitir gente, por cada celíaco diagnosticado hay otros que no lo están, con lo cual estos son los datos que se tienen con la estadística de certeza. Hay personas que tienen un riesgo más elevado de presentar esta patología, que son los familiares de primer y segundo grado de personas con la enfermedad diagnosticada. Algunas patologías como el síndrome de Down, síndrome de Turner y síndrome de Williams tienen una correlación importante con la enfermedad celíaca. Y también algunas patologías autoinmunes, la más prevalente de todas, o las dos más prevalentes, diabetes tipo 1 y la tiroiditis autoinmune, ¿sí?, tiroiditis de Hashimoto, tienen muchísima correlación y esto uno lo ve en la clínica muy habitualmente. Y también otras quizás no tan prevalentes, como la hepatitis autoinmune, la colangitis esclerosante y algunas otras enfermedades. Respecto de los rasgos genéticos presentes que hablaba yo en la definición, tiene que ver con la presencia de los haplotipos DQ2 y DQ8, que están presentes en la mayoría de las personas diagnosticadas con enfermedad celíaca. Pero no los podemos considerar suficientes para un diagnóstico porque también están presentes en un 30-35%, o sea, un tercio de la población general. ¿Sí? Se considera actualmente que tener estos rasgos genéticos es necesario para desarrollar una enfermedad celíaca, pero no es la única condición que va a llevar a tener esa enfermedad. Respecto de la patogenia de esta enfermedad, además de estos rasgos genéticos que se consideran imprescindibles, también hay que analizar algunas cuestiones respecto de los patrones alimentarios, ¿sí?, de las personas. Esto en general se analiza a posteriori del diagnóstico, de la aparición de los síntomas, que tiene que ver con los patrones de inserción o de introducción del gluten en la alimentación complementaria. Tiene que ver con la cantidad o la presencia del gluten, la predominancia en la alimentación cotidiana. Si una persona nunca come gluten, por más que tenga toda la predisposición genética, no va a desarrollar la enfermedad. Por eso son patologías que son bastante más prevalentes en la sociedad occidental, porque estamos expuestos al consumo de gluten masivo en la mayoría de las comidas del día, diría yo. También investigaciones recientes están analizando la correlación de la enfermedad celíaca con las infecciones cercanas a los periodos iniciales de la vida. ¿Sí? Se ha visto en algunos estudios que la presencia de infecciones documentadas y de certeza en niños menores de 6 meses duplica
el riesgo de desarrollar una enfermedad celíaca a futuro. Y si estas infecciones son infecciones respiratorias, lo aumenta mucho más. ¿Sí? Con una infección respiratoria, en vez de duplicarlo, se multiplicaría este riesgo por un poquito más, 2.3, y en el caso de que haya más infecciones respiratorias, 3 o más, el riesgo casi se triplica, ¿sí? Es por 2.8. ¿Por qué tienen que ver las infecciones respiratorias y las infecciones en general? Por lo que hablábamos la clase anterior, que Magali estuvo hablando un poco de esto, y lo vamos a tratar en las clases que siguen, de la microbiota intestinal. ¿Sí? La presencia de infecciones y el abuso de antibióticos hacen que la variedad de las especies que componen a la microbiota intestinal, que no son solo bacterias, sino también parásitos, virus de diferentes tipos, cuanto más variada sea la flora intestinal, es un mecanismo protector para el desarrollo de un montón de enfermedades, sobre todo autoinmunes, y cuanto más cercano al inicio de la vida, que es el momento donde nuestra microbiota tiene mayor posibilidades de desarrollarse. También está muy relacionada la microbiota a el tipo de parto, vaginal o cesárea, ¿sí? A la lactancia materna versus el consumo de fórmulas para alimentación infantil y el uso de antibióticos. Entonces, cuanto más cercano sea el uso de antibióticos y las infecciones en los momentos iniciales donde nosotros estamos expuestos a la mayor diversidad de flora que vamos a tener, de flora intestinal, que vamos a tener por el resto de nuestras vidas, más permeable o más alteraciones va a tener ese microbioma intestinal, que van a llevar a la larga a tener mayor riesgo de padecer enfermedad celíaca. Y también sensibilidad al gluten no celíaca, que va a ser el tema del final. Obviamente, cuando hablamos de enfermedad celíaca, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías que son parecidas, que quizás el tratamiento es similar, pero que no son exactamente lo mismo, ¿sí? Y necesitamos hacer este diagnóstico para saber desde la alimentación y obviamente desde la medicina qué podemos ofrecerle al paciente como alternativa de tratamiento, cuál va a ser a futuro el objetivo de ese tratamiento nutricional y médico, ¿sí? Entonces, sabemos que para diagnosticar una enfermedad celíaca necesitamos que haya anticuerpos positivos y posteriormente el gol estándar del diagnóstico, que es la biopsia intestinal, ¿sí? Con categorías de Marsh-Oberhuber 3A, 3B o 3C, que son las compatibles con la enfermedad celíaca. Y diferenciarlo de otras patologías con la misma sintomatología, con la misma clínica, que son la alergia al trigo, ¿sí? Que es una reacción alérgica IgE mediada, y que obviamente al ser IgE mediada no va a presentar anticuerpos y no va a presentar biopsia positiva. Y también con la sensibilidad al gluten no celíaca, que tiene un diagnóstico clínico que se hace más por descarte de las patologías anteriores que sí tienen determinaciones diagnósticas reales, digamos objetivas, no reales, y obviamente tampoco va a presentar ni anticuerpos ni biopsia positiva. Y yo ahí les resalté el tema de que nunca se indica una dieta sin gluten, que es el tratamiento de la enfermedad celíaca, sin tener la biopsia previa que confirme el diagnóstico, ¿sí? Y esto lamentablemente se ve mucho en la práctica, que llevan pacientes el consultorio nutricional a los que ya se les ha indicado una dieta sin gluten y después se les va a hacer la biopsia, después quizás en unos meses. Entonces, acá cabe pensar y cabe hacer el análisis de qué sucede si esa persona realmente es celíaca y le estamos dando una dieta sin gluten, ¿sí? Seguramente va a mejorar la clínica, va a mejorar la sintomatología y después, para hacer la biopsia, se debe reintroducir el gluten, porque si no, no veríamos las lesiones que estamos buscando en la biopsia. Con lo cual, es bastante difícil que la persona que ya está haciendo una dieta y se siente mejor, sobre todo en pacientes que son muy sintomáticos,
difícil que quiera hacer una dieta que sabe que le va a hacer sentir mal, ¿sí? Entonces, siempre tratamos de, si corresponde, hacer la biopsia lo antes posible, ante la sospecha diagnóstica, y tratar de no indicar la dieta sin gluten previo al diagnóstico de certeza. ¿Qué se utiliza para el diagnóstico? Lo primero que se pide en general ante la sospecha clínica son los anticuerpos, anticuerpos antitransglutaminasa de tipo IgA, que también es una de las determinaciones que se usa para el seguimiento, ¿sí? Una vez instalada la terapéutica, anticuerpos antiendomicio, también IgA, y anticuerpos antipéptidos desaminados de gliadina, IgG, ¿sí? Acá en Argentina, este consenso nacional del año 2017 lo que sugiere es, de acuerdo a la disponibilidad de los reactivos para la medición de estos anticuerpos, son las 3 opciones que yo les puse a un costado. La primera que se recomienda son los antitransglutaminasa y una IgA total, ¿sí? Porque necesitamos, si hay un déficit de IgA, este anticuerpo no va a servir como diagnóstico o como sospecha diagnóstica en realidad. La segunda opción es antitransglutaminasa IgA y los desaminados de gliadina. Y la tercera opción es el anticuerpo transglutaminasa solo, ¿sí? Pero obviamente el que se considera como el mejor para el diagnóstico son los anticuerpos antitransglutaminasa IgA, tienen una sensibilidad y una especificidad mayor al 93-96%, entonces son los que se consideran imprescindibles para hacer la serología. Después tenemos los estudios genéticos para determinar la presencia de esos antígenos histocompatibilidad de Q2 y de Q8, que obviamente solamente los debe pedir el médico especialista. El consenso argentino que les mencionaba dice que estos estudios son de resorte del médico especialista. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo debería pedir el médico clínico o el médico general, ¿sí?, ante una sospecha diagnóstica, sino derivar al médico gastroenterólogo, ¿sí?, para que el gastroenterólogo defina con la clínica y defina con los datos que tiene si hace falta hacer un estudio genético o no. ¿Y cuándo lo va a pedir? Solamente en casos dudosos, donde la sintomatología, la clínica, los estudios de laboratorio no le cierren y no esté seguro de que haya que hacer la biopsia sí o sí, ¿sí? Porque la biopsia sabemos que es el gold estándar para el diagnóstico y es lo que realmente define. Y aclarar que en el caso del genético lo que buscamos es al revés, o sea, es el descarte de que no sea celiaquía, porque es muy posible que la mitad más uno tenga el genético positivo. Entonces, nada más que cuando estoy dudoso y lo que me queda certero es que me dé negativo, para poder buscar diagnóstico diferencial. Si me da positivo, igualmente tengo que caer en la biopsia porque puede que ese gen no esté activado. Claro, es para, si da negativo, evitar hacer la biopsia, que no tendría sentido. Si da positivo, lo tenemos que hacer igual. Y la biopsia, que es el gold estándar para el diagnóstico, al menos así acá en Argentina lo considera el consenso, que no es, por lo menos a la fecha, no es válido o no es correcto hacer un diagnóstico sin biopsia, ya sea en adultos como en niños, ¿sí? Tomando obviamente las muestras correctas, que son 4 muestras de la segunda porción del duodeno y 2 muestras del bulbo duodenal como mínimo, ¿sí? Eso también a veces es un tema encontrarlo en la práctica, según donde el paciente se haga la endoscopía, si toman la cantidad correcta de muestras, porque recuerden que las lesiones pueden presentarse en diferentes partes del intestino y no necesariamente ser lesiones continuas. Por eso necesitamos cantidad de muestras para hacer el diagnóstico de certeza. Respecto de los síntomas, y acá es lo que más nos interesa quizás a los nutricionistas, porque los síntomas son tan variables según el tipo de enfermedad celíaca que hacen una gran diferencia en la adherencia al tratamiento alimentario,
al equipo médico de sospechar una enfermedad celíaca, ahora lo vamos a ver, van a dar mayor o menor posibilidad de que se derive correctamente por el primer médico clínico o médico de familia que atienda al paciente, a que se derive en forma oportuna al gastroenterólogo para hacer los test que corresponden. Obviamente va a demorar o no el diagnóstico según la claridad de esos síntomas y la correlación con la clínica de la enfermedad celíaca. Perdón, yo cuando freno estoy admitiendo gente. Obviamente estos síntomas van a hacer que el paciente tenga mayor o menor posibilidad de generar complicaciones, ¿sí?, asociadas a la malabsorción digestiva que genera la enfermedad celíaca por la alteración de las microvellosidades intestinales y obviamente mayor o menor adherencia al plan alimentario que le vamos a ofrecer. Yo acá cité las formas clásicas, hay una sola que no cité, que es la enfermedad celíaca refractaria, pero cité las formas clásicas más que nada para hacer esta diferenciación de cuán pronto podemos intervenir según los síntomas que se presenten, ¿sí? En una enfermedad celíaca clásica predominan los síntomas gastrointestinales, con lo cual la posibilidad de ser derivado al gastroenterólogo y al nutricionista y tener un diagnóstico precoz es mucho más alta, ¿sí?, porque es un paciente muy sintomático, y si es un niño también vamos a ver lo clásico que es la detención del crecimiento, ¿sí? Signos y síntomas de esta forma clásica, todos gastrointestinales o asociados con algún otro, pero predominantemente gastrointestinales, diarrea crónica, distensión abdominal, esteatorrea, malnutrición por déficit absortivo claramente, bajo peso o detención del crecimiento si estamos hablando de niños pequeños, y también puede verse un edema por hipoaluminemia. La enfermedad celíaca sintomática no clásica o atípica, que en realidad es la que más se ve hoy en día, sobre todo en adultos, puede tener síntomas gastrointestinales o no, y sí va a tener muchas manifestaciones clínicas extraintestinales, que lo que hacen todas estas manifestaciones es demorar el diagnóstico, que el médico clínico, médico de familia o pediatra tenga que hacer muchos estudios previos para ir descartando patologías con mayor prevalencia en la población que atiende, y el diagnóstico se demora, ¿sí? Se demora porque primero se piensa en otras opciones que son las más típicas que presentan los signos clínicos que se nombran en la diapositiva. ¿Sí? Desde lo gastrointestinal es mucho más variado, hay reflujo gastroesofágico, vómitos, constipación, diarrea también, a veces los dos juntos, borborismos y otros. Y las extraintestinales son muy variadas: fatiga crónica, aftas orales, baja talla, si estamos hablando de un adulto que padece la enfermedad hace tiempo y no ha logrado el crecimiento adecuado, o si estamos hablando de un niño que ya lleva con esto bastante tiempo, alteraciones en el esmalte dental, caída del cabello, uñas quebradizas, anemia ferropénica, o sea, un montón de manifestaciones que quizás harían pensar primero en una clínica de hipotiroidismo antes que pensar en una enfermedad celíaca. Migrañas, neuropatía periférica, disminución de la densidad mineral ósea, menarca tardía, menopausia precoz, infertilidad y abortos espontáneos, ¿sí? Después tenemos la enfermedad celíaca asintomática o silente, que es un poco más peligrosa porque ante la ausencia de síntomas es mucho más difícil el diagnóstico. En general, estas personas con una enfermedad celíaca asintomática o silente, que van a tener anticuerpos elevados y van a tener algún grado de atrofia vellositaria, van a llegar a su diagnóstico por un screening poblacional, ¿sí? Y el screening poblacional se hace en población de riesgo, que como vimos son los familiares de primer grado y de segundo grado, ¿sí? Si es que se hace. Y obviamente al no tener síntomas, en caso de que se diagnostique, son personas que van a tener mucha menos adherencia al tratamiento, ¿sí? Porque en las personas que nombrábamos previamente, al tener algún síntoma mayor o menor, el cambio de alimentación les va a permitir tener una
hacia la dieta sean muchísimo más grandes. Después tenemos la enfermedad celíaca potencial, que también es en pacientes del grupo de riesgo. Pueden tener síntomas presentes o no, van a tener anticuerpos positivos, pero van a tener biopsia negativa. Estos quizás son los anteriores en una primera etapa, ¿sí? Sin tener una alteración de las microvellosidades intestinales. Obviamente en estas personas hay menor probabilidad de consulta, ¿sí? Y si tienen síntomas, es más probable que se atribuyan a otras patologías antes de pensar en una enfermedad celíaca, a menos que la persona sepa que tiene un familiar con enfermedad celíaca y que lo mencione en la consulta. Sí, tienen que hacer las dos cosas, que lo sepa, porque a veces no lo sabe, y que lo pueda mencionar en la consulta. Y obviamente en estas personas, en los periodos donde no tengan síntomas, las transgresiones alimentarias son mucho más frecuentes, mucho más probables en las personas sintomáticas. Y después, el último tipo es la enfermedad celíaca refractaria, que bueno, es una entidad clínica mucho más difícil de tratar, hay que descartar otras complicaciones, ¿sí? Está más relacionada con tumores o con alteraciones propias en la pared intestinal. Pero hay que llegar a hacer un diagnóstico bien preciso, ¿sí? Para saber que es realmente una enfermedad celíaca refractaria al tratamiento y no que hay alguna transgresión que no estamos percibiendo en el interrogatorio al paciente. Sí, eso es primero siempre lo que hay que hacer. Un buen interrogatorio que ahora vamos a ver qué características tiene. ¿Cuál es la prescripción dietoterápica? Como es que los médicos deben decirnos a los nutricionistas qué tipo de plan alimentario debemos elaborar. Acá en Argentina se denomina dieta libre de gluten, ¿sí? Hay otros sinónimos, se puede definir de un montón de formas diferentes. Los nutricionistas igual entendemos que todo es lo mismo, así que podrían también nombrarlo como una dieta libre de prolaminas tóxicas, que son la gliadina y la glutenina, que son estas proteínas que van a generar y desencadenar los síntomas intestinales, o también puede decirse dieta libre de proteínas tóxicas o dieta sin TAC. TAC, como vimos hace un rato, son las siglas para trigo, avena, cebada y centeno. Estos 4 cereales que contienen al gluten o este conjunto de prolaminas o proteínas tóxicas que van a ser las responsables de la sintomatología y de la clínica, ¿sí? Esta dieta libre de gluten tiene que ser sin excepciones y de por vida. Nunca nadie debería hacer otro tipo de dieta porque el único tratamiento de la enfermedad celíaca es el tratamiento alimentario, ¿sí? Y esto es muy bueno porque no requiere ningún tipo de medicación, salvo para tratar alguna patología concomitante que tenga que ver con el inicio, o sea, con la demora en el diagnóstico y el tratamiento, pero una vez resueltas todas las patologías que pueden acompañar, como una anemia ferropénica, como una desnutrición, ¿sí? Una vez resuelto todo eso, la única restricción es el gluten. La fresa estaba... ¿Qué es el gluten? Y de la naranja me gustó. Es este conjunto de proteínas que está presente en estos 4 cereales: trigo, avena, cebada y centeno. ¿Qué importancia culinaria tiene el gluten? Que básicamente otorga ciertas propiedades a las preparaciones, específicamente a los panificados, que lo van a hacer diferentes a otro tipo de cereales o de harinas de otros cereales, ¿no? Este gluten le otorga elasticidad y cohesión a las mezclas de estas harinas, que son las que permiten lograr las características de un amasado tradicional, ¿sí? Que sea aireado, que sea esponjoso, que no sea pesado, ¿sí? Por eso es tan importante y por eso resulta difícil su reemplazo, porque otras harinas que no tienen estas proteínas o este conjunto de proteínas van a tener características
muy diferentes, ¿sí? Van a tener distinta palatabilidad, o sea, sabor, percepción del gusto. Las recetas son bastante más complejas para su realización. No sé si alguien alguna vez intentó cocinar algún panificado libre de gluten, pero la verdad que es bastante difícil que quede como quedaría un pan o una pizza o cualquier amasado esponjoso, ¿sí? Con una harina de trigo o con alguna harina con gluten. Habitualmente se incorporan también otros ingredientes para que estas preparaciones tengan las características similares a lo que conocemos como panificados tradicionales. Por ejemplo, es bastante habitual que se agregue leche en polvo, que se agregue huevo, ¿sí? Clara, yema o las dos cosas, diferentes tipos de materia grasa, ¿sí? Esto es para darle justamente mayor palatabilidad, que tengan un sabor más agradable y que se parezcan más a los panificados tradicionales que conocemos. Y eso también es un problema porque no solamente estaríamos dándole a la persona que consuma una harina, sino que le estamos agregando mayor cantidad de grasa. Y también tenemos que pensar que no son personas que estén exentas de la pandemia, podemos decir, de enfermedades crónicas no transmisibles que tenemos hoy en día. Entonces, eso también es algo para analizar cuando estamos armando un plan alimentario. Y obviamente, como les decía, es bastante dificultoso lograr las mismas características organolépticas, el sabor, el aroma, el color, que tienen los panificados con harinas con gluten, porque justamente estas proteínas, por ejemplo, van a darle a un pan el color dorado en su superficie, y al hacerlo, cocinarlo con una harina sin gluten, va a quedar un panificado mucho más blanco. Por eso también a veces se agrega el huevo o se agrega la leche para que tengan un color un poco más tostado y no quede un panificado blanco que tiene una apariencia de que sea crudo. Bien, en esta dieta libre de gluten, lo que vamos a hacer es excluir todos los alimentos, medicamentos y suplementos que contengan gluten procedente de estos 4 cereales: trigo, avena, cebada y centeno, y todos sus derivados. Parece sencillo, pero no lo es tanto. ¿Qué se considera alimento libre de gluten? Acá en Argentina nos basamos en la definición del Código Alimentario Argentino, esas son las siglas que ven ahí, CAA, Código Alimentario Argentino, que en su artículo 1383 define qué es un alimento libre de gluten. Y lo define como un alimento preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de elaboración que impidan la contaminación cruzada, no contiene prolaminas procedentes del trigo, centeno, cebada y avena, ni de sus variedades cruzadas. Y lo último que dice es muy importante, que el contenido de gluten en estos alimentos no debe superar el máximo de 10 miligramos por kilo de alimento o 10 partes por millón. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas estamos diciendo lo mismo. Y yo acá les hice algunas aclaraciones, ¿sí? Esto es lo que dice el Código Alimentario Argentino, un máximo de 10 partes por millón de gluten en el alimento o en el producto alimenticio que vamos a consumir o que vamos a indicar a este paciente. ¿De dónde viene este valor de 10 partes por millón? De algunos estudios que se hicieron en adultos celíacos en remisión, ¿sí? Un estudio del año 2007 lo que observó es que en estos adultos en remisión, si les daban alimentos con 10 partes por millón de gluten, no se producía ningún cambio a nivel de sus vellosidades intestinales. Y sin embargo, al dar alimentos con 50 partes por millón, 5 veces más, se producían cambios en las microvellosidades. Acá en Argentina se tomó el primer valor, las 10 partes por millón o los 10 miligramos por kilo de gluten, ¿sí? Para hacer, digamos, un margen seguro, que si esa persona come mucha cantidad o come diferentes alimentos, ¿sí? Que pueden tener una pizca de gluten, que la sumatoria de esos alimentos no llegue a
valores más altos del que está probado que no produce cambios. No sé si soy clara. Después se hizo otro estudio en el 2013 en el que también en adultos en remisión se indicaron 3 gramos, o sea 3.000 partes por millón, por 14 días y se vio que producían cambios histológicos y linfocitos intraepiteliales en las paredes intestinales. Y a los 28